Top 10. El diseño de la torre oscilante. En el invierno de 1903, mientras la nieve cubría los tranquilos terrenos de Shoreham, Long Island, Nikola Tesla se detuvo bajo su imponente experimento, la torre Wardenclyffe, y habló de algo que pocos comprendían, no de ondas de radio ni de electricidad inalámbrica, sino de las vibraciones de la propia Tierra. Creía que la torre podía hacer algo más que transmitir señales o energía. Podía crear una resonancia lo suficientemente fuerte como para alterar el comportamiento de la propia corteza electromagnética del planeta. Tesla no estaba simplemente construyendo una torre de comunicación, estaba construyendo un oscilador global. El diseño nunca se completó oficialmente. La torre, con sus 187 pies de altura y su enorme cúpula de cobre, fue desmantelada antes de que su verdadero propósito llegara a materializarse. Pero ocultos entre los bocetos y diarios experimentales de Tesla había fragmentos de otro diseño, un avanzado sistema de oscilación integrado en los cimientos de la torre. Tesla creía que sintonizando los impulsos eléctricos a la frecuencia de resonancia de la Tierra, podía enviar ondas de choque a través de la ionosfera, influir en las condiciones atmosféricas y, potencialmente, provocar respuestas sísmicas. En su laboratorio de Colorado Springs, Tesla ya había demostrado descargas eléctricas de alta frecuencia que producían rayos artificiales e ionizaban el aire circundante. Registró fenómenos meteorológicos antinaturales durante las pruebas, cambios repentinos de viento, caídas de presión atmosférica y patrones aurorales inexplicables. En una ocasión afirmó haber creado una perturbación meteorológica local que se extendió por millas. Empezó a referirse a la Tierra como un conductor vivo, sensible a una estimulación energética precisa. Los escritos de Tesla sugerían que Wardenclyffe era la primera de varias torres planificadas, cada una destinada a crear un campo armónico entre continentes. Teorizó que estas torres podrían manipular la resonancia de Schumann, la frecuencia electromagnética natural del planeta. Con un control cuidadoso creía que podría ser posible influir no solo en el clima, sino en la propia conciencia humana, la cual especulaba que funcionaba en bandas de frecuencias cercanas. Tras la destrucción de la torre en 1917, el trabajo de Tesla sobre la resonancia global cesó. Sus notas sobre la sintonización atmosférica nunca se recuperaron. Tras su muerte, ninguno de los documentos incautados por el FBI mencionaba campos de oscilación y sistemas georresonantes. Sin embargo, a lo largo del siglo XX aparecieron tecnologías similares bajo nombres diferentes. En la década de 1980, el gobierno de EEU puso en marcha el programa de investigación de aurora activa por alta frecuencia, HAARP, en Alaska. Presentado públicamente como un estudio científico de la ionosfera, la instalación empleaba transmisores de radio de alta potencia para manipular la atmósfera superior, de forma muy parecida a como describió Tesla. Las capacidades de HAARP siguen siendo clasificadas, pero en comunicaciones internas filtradas a principios de la década de 2000, los ingenieros hacían referencia a pruebas de campo armónico y a la conformación de respuesta resonante. Investigadores independientes señalaron que las transmisiones de HAARP coincidían con formaciones nubosas inusuales, fluctuaciones rápidas de temperatura y, en algunos casos, temblores localizados. Los funcionarios negaron cualquier conexión con las teorías de Tesla. Sin embargo, las similitudes son difíciles de ignorar. Si la torre oscilante de Tesla hubiera alcanzado todo su potencial, podría haber dado a la humanidad el poder de remodelar su entorno, invocar la lluvia, calmar tormentas o incluso inducir terremotos. Pero ese poder conlleva un coste tácito. Hacer vibrar la propia Tierra es tocar el pulso fundamental del planeta. Es una fuerza que no está hecha para manos descuidadas, y quizás alguien, en algún lugar, decidió que la torre ya había llegado lo suficientemente lejos. Estas 10 invenciones perdidas de Nikola Tesla no existen de forma aislada. Forman un patrón escalofriante, uno que sugiere la eliminación sistemática de ideas consideradas demasiado disruptivas, demasiado transformadoras o, quizás, demasiado incontrolables. Cada dispositivo, desde el rayo de la muerte hasta la torre oscilante,
representaba algo más que ingenio científico. Encarnaban el potencial. Y ese potencial, hacer que la energía fuera gratuita, desafiar la gravedad, conectar la mente y la máquina, amenazaba la arquitectura misma del poder que gobierna nuestro mundo moderno. Esta no es simplemente la historia de un hombre y un puñado de patentes olvidadas. Es el plano de una supresión coordinada. Los cuadernos de Tesla no se perdieron en un incendio ni se dispersaron con el tiempo. Fueron incautados, categorizados, sellados. Su equipo de laboratorio desapareció bajo autoridad militar. Su nombre, antaño sinónimo de genio, se desvaneció en notas al pie, sustituido por otros más fáciles de manejar, más rentables, menos revolucionarios. Los mecanismos de supresión son inquietantemente coherentes. Las agencias gubernamentales intervinieron en el momento en que Tesla murió. Los testigos fueron ignorados o desacreditados. Los diagramas se desvanecieron. Los pocos documentos que salieron a la luz estaban fragmentados o censurados. Y todo el interés público por el trabajo más radical de Tesla se desvió hacia narrativas más seguras: radio, corriente alterna, iluminación fluorescente. Útiles, pero incompletas. Inofensivas. Pero si tan solo una fracción de los inventos perdidos de Tesla fueran reales, el coste de su desaparición es incalculable. La energía global gratuita podrían haber desmantelado los imperios del petróleo. La propulsión antigravedad podría haber acabado con el transporte basado en combustibles fósiles un siglo antes. La maquinaria controlada por la mente podría haber remodelado el potencial humano y la discapacidad. Y tecnologías como la máquina de terremotos o el rayo de la muerte, aterradoras por su alcance, podrían haber cambiado el equilibrio del poder militar para siempre. En cambio, cada una de esas ideas fue enterrada. No porque no funcionaran, sino quizás porque lo hicieron. Y las consecuencias de ese borrado se extienden mucho más allá de Tesla. El plano se ha repetido a lo largo de décadas. Los visionarios desaparecen. Los avances son desacreditados. Los experimentos se clausuran. Lo que sobrevive es lo que se puede controlar. Lo que desaparece es lo que podría liberarnos. Incluso ahora, los innovadores modernos que intentan construir sobre el legado de Tesla se enfrentan al ridículo, a obstáculos legales o a misteriosas desapariciones propias. La historia continúa, silenciosa e invisible, tras los muros de programas clasificados y archivos olvidados. Así que nos queda una verdad inquietante. La pregunta no es si existieron los inventos de Nikola Tesla. La pregunta es, ¿por qué no se permitió al mundo verlos? Y si el mundo aún no está preparado, ¿quién decide qué se permite descubrir a la humanidad? Hasta que esas respuestas salgan a la luz, el legado de Tesla permanece no en lo que hemos construido, sino en aquello que nunca se nos permitió construir. Si estos planos perdidos han cambiado tu forma de ver la historia de la tecnología, suscríbete a nuestro canal y dale a me gusta a este video. Estamos desenterrando la historia que intentaron enterrar. Plantemos juntos las semillas del futuro. El próximo tesoro oculto será revelado pronto. Top 2. El transmisor de energía inalámbrica. En 1901, en una tranquila extensión de terreno en Shoreham, Long Island, una extraña torre empezó a levantarse. Tenía más de 180 pies de altura, coronada por una enorme cúpula de cobre de casi 70 pies de diámetro. Oficialmente, la estructura se describía como una instalación de transmisión de radio. Extraoficialmente, Nikola Tesla creía que se convertiría en el corazón de un sistema energético mundial. La torre Wardenclyffe nunca tuvo como objetivo transmitir mensajes. Fue diseñada para transmitir la propia energía. La visión de Tesla era radical, incluso para los estándares modernos. Creía que la Tierra podía utilizarse como un gigantesco conductor eléctrico. Al inyectar corriente alterna de alta frecuencia en el suelo en puntos de resonancia precisos, la energía podría viajar a través del planeta y extraerse en cualquier lugar sin cables. En conferencias y correspondencia privada, Tesla afirmaba que la electricidad podía extraerse del aire mediante receptores sintonizados, lo que permitiría que hogares, fábricas e incluso vehículos
funcionaran sin líneas de combustible ni redes eléctricas. Lo llamó un sistema mundial que eliminaría por completo la escasez de energía. La financiación provino inicialmente del financiero J. P. Morgan, que creía que Tesla competía con Guglielmo Marconi en las comunicaciones por radio. Pero cuando Morgan supo que la intención de Tesla era distribuir energía gratuita sin contador ni beneficio, la financiación cesó abruptamente. La construcción se detuvo. Tesla se vio obligado a hipotecar la propiedad y, en 1906, la torre permanecía incompleta, silenciosa contra el cielo. Lo que ocurrió después sellaría el misterio. Tras el colapso financiero de Tesla, Wardenclyffe fue abandonada. Los lugareños informaron de actividad nocturna alrededor de la torre, incluidos accesos no autorizados y retirada de equipos. Tesla afirmó más tarde que le habían robado componentes y documentos esenciales. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, la torre fue demolida bajo el pretexto de que podría servir como punto de referencia de navegación para los submarinos enemigos. La cúpula de cobre se vendió como chatarra. El laboratorio fue despejado. Los planos originales nunca fueron devueltos a Tesla. Lo que hace que la desaparición sea más preocupante es lo que sobrevivió. Los cuadernos de Tesla de Colorado Springs detallan experimentos en los que bombillas se encendían de forma inalámbrica a distancias de más de 60 pies. Placas metálicas incrustadas en el suelo registraron diferenciales de voltaje mensurables a través de millas. Tesla escribió sobre la obtención de potenciales eléctricos que superaban los 12 millones de voltios y describió una transmisión estable a través de la Tierra con una pérdida mínima. Estas notas terminan abruptamente años antes de que se completara Wardenclyffe. Faltan los cálculos finales necesarios para escalar el sistema a nivel mundial. Tras la muerte de Tesla en 1943, los agentes incautaron lo que quedaba de sus papeles. Según inventarios posteriores, no se encontraron planes completos para la transmisión inalámbrica de energía. Sin embargo, la propia ausencia levantó sospechas. Tesla había hablado públicamente del sistema durante décadas, hizo referencia a frecuencias específicas, métodos de conexión a tierra y diseños de receptores. Es difícil creer que todos los planes detallados simplemente se desvanecieran por casualidad. Décadas después, investigadores modernos redescubrieron principios similares. Los experimentos en acoplamiento inductivo resonante y transferencia de energía inalámbrica ahora cargan dispositivos a través de habitaciones. Las agencias militares exploran discretamente la transmisión de energía terrestre para instalaciones remotas. Ninguno de estos sistemas reconoce el marco original de Tesla de conducción a escala planetaria, pero los paralelismos son inconfundibles. Si el transmisor de Tesla hubiera tenido éxito, la economía energética mundial habría sido irreconocible. Sin servicios centralizados, sin dependencia de combustibles, sin consumo medido. Un sistema así no solo alteraría las industrias, sino que desmantelaría estructuras de poder enteras construidas sobre la escasez. Esa posibilidad por sí sola plantea una pregunta incómoda. ¿Fracasó Tesla al completar su mayor invento o fue completado y borrado deliberadamente de la historia pública? Top 3. La máquina de terremotos. En 1898, un pequeño temblor sacudió las calles bajas de Manhattan, haciendo vibrar las ventanas, agrietando el yeso y sumiendo a los peatones en el pánico. Pero no se había registrado ningún terremoto. En cambio, la perturbación parecía irradiar de un modesto laboratorio en el número 46 de la calle East Houston, el lugar de trabajo de Nikola Tesla. Más tarde esa misma noche, Tesla salió al parecer, tembloroso y con los ojos muy abiertos, empuñando un mazo de acero. Acababa de destruir uno de sus propios inventos. Había funcionado demasiado bien. Tesla se referiría a él más tarde simplemente como un oscilador mecánico. El dispositivo no era más grande que un reloj, fijado a una viga de acero en el centro del laboratorio. Funcionaba produciendo vibraciones precisas de alta frecuencia que resonaban con los materiales de su alrededor. A medida que el oscilador igualaba la frecuencia natural de las estructuras circundantes, la vibración se intensificaba.
Tesla afirmó que, en cuestión de minutos, el efecto se extendió a los edificios vecinos e incluso al propio suelo. Según el propio relato de Tesla, bastaron unas pocas libras de oscilación accionada por aire para generar reacciones de nivel sísmico en una manzana de la ciudad. Se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo demasiado tarde y agarró un martillo para destruir el dispositivo antes de que las vibraciones aumentaran más. La policía llegó poco después, respondiendo a lo que los residentes supusieron que era un terremoto menor. Solo encontraron escombros y confusión, y a Tesla explicando tranquilamente que podría haber tropezado con algo bastante peligroso. Tesla siguió perfeccionando el concepto, teorizando que un oscilador suficientemente sintonizado podría derribar puentes de acero o incluso partir la Tierra como una manzana si se dejaba funcionar el tiempo suficiente. Lo llamó energía telesísmica y creía que podía utilizarse tanto para la construcción como para la destrucción, dependiendo de cómo se aplicara. Sin embargo, nunca hubo una demostración pública. El oscilador nunca fue patentado. El dispositivo original, si es que sobrevivió, nunca fue hallado. Lo que profundiza el misterio es que Tesla sí guardó notas técnicas sobre resonancia y vibración mecánica, pero después de 1900 esas notas se detienen bruscamente. Varios ingenieros que estudiaron posteriormente su obra notaron lagunas en las tablas de progresión de frecuencias, como si se hubieran eliminado secciones enteras. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno de EEU confiscó los bienes de Tesla, no hubo mención de ningún oscilador en el índice de materiales, a pesar de décadas de referencias a sus capacidades. Algunos investigadores creen que la máquina de terremotos pudo haber influido en futuros experimentos militares. En la década de 1950, la Marina de los EEU exploró la vibración resonante para desestabilizar los cascos de los submarinos enemigos. En la década de 1980 circularon rumores de experimentos soviéticos con energía vibratoria para afectar a las infraestructuras. Ningún programa admitió vínculos con Tesla, pero ambos describieron principios casi idénticos a los suyos. Las implicaciones de un dispositivo así son asombrosas. Una herramienta del tamaño de un maletín capaz de sacudir edificios sin explosivos ni detección sería un sueño para las operaciones encubiertas y una pesadilla si se convirtiera en arma. También haría vulnerable cada estructura de la Tierra, no por la fuerza, sino a través de su propia frecuencia arquitectónica. Si Tesla desarrolló realmente tal dispositivo, y si funcionó aunque fuera una sola vez, ¿qué razón tendrían los gobiernos para dejar que ese conocimiento sobreviviera? La respuesta puede residir en el silencio que siguió. Top 4. El disco volador de Tesla. En la primavera de 1928, Nikola Tesla presentó una de sus últimas solicitudes de patente, presentada bajo la patente de EENIU. No Mulumi 655 Cadator describía un método de transporte aéreo distinto a todo lo que el mundo de la aviación había visto. Aunque las ilustraciones de la patente parecían convencionales, con vistas laterales que recordaban al fuselaje de un biplano, las notas personales de Tesla contaban una historia diferente. Enterrados en notas al margen había diagramas de una nave lenticular, en forma de disco, una que podía flotar, rotar y maniobrar sin propulsión visible. Tesla creía haber creado el plano de una máquina voladora que podía desafiar a la propia gravedad. La prensa nunca se hizo eco de la historia y Tesla nunca demostró públicamente el diseño. Pero en varias entrevistas cerca del final de su vida, aludió a una máquina voladora sin alas, sin hélices, capaz de ascender verticalmente y permanecer perfectamente estable en vuelo. Afirmaba que utilizaba una forma revolucionaria de propulsión basada en campos dinámicos de electrogravedad y que su sistema no requería combustible, solo entrada eléctrica y una configuración especial de placas metálicas para manipular el espacio circundante. Los investigadores que revisaron sus notas más tarde encontraron referencias repetidas a sistemas de descarga capacitiva de alto voltaje y a una columna central giratoria que generaba un flujo de aire ionizado. Tesla también describió una cabina con anillos giroscópicos concéntricos
y una interfaz de control que respondía a la inercia eléctrica. Aunque gran parte de la terminología era experimental o idiosincrásica, los principios recordaban conceptos modernos de electrogravitación y propulsión por plasma, tecnologías que se siguen considerando de vanguardia casi un siglo después. Tras la muerte de Tesla en 1943, el FBI y la Oficina de Propiedad de Extranjeros confiscaron todos los materiales de su habitación de hotel y de sus unidades de almacenamiento. Públicamente, estos objetos fueron revisados y considerados no peligrosos. Privadamente, varios documentos relativos a la propulsión y la aviación fueron clasificados y nunca devueltos. Los bocetos originales del disco volador, a los que Tesla supuestamente se refirió en su correspondencia como mi plataforma del futuro, no se incluyeron en ningún inventario publicado. Hasta el día de hoy, ninguna copia ha vuelto a aparecer. La historia dio un giro extraño a finales de la década de 1950, cuando una serie de documentos militares desclasificados hacían referencia a experimentos con vehículos aéreos electrocinéticos utilizando cascos en forma de disco. Un informe del proyecto canadiense Abrocar mencionaba una inspiración teórica anterior, pero no citaba las fuentes. Surgieron rumores de que los diseños de Tesla se habían integrado discretamente en proyectos negros de la posguerra, concretamente en los campos de pruebas de Nevada, donde se habían avistado y documentado repetidamente objetos aéreos no identificados. Otras especulaciones procedieron de varios ingenieros de las Skunk Works, de Lockheed y de los Bell Labs, quienes confirmaron de forma independiente que habían revisado conceptos de discos voladores anteriores a la Segunda Guerra Mundial de origen europeo oriental, terminología coherente con la herencia yugoslava de Tesla. Aunque ninguno confirmó haber visto el nombre de Tesla directamente, varios describieron los diagramas de ingeniería como técnicamente brillantes pero adelantados décadas a su tiempo. Hoy en día, los avistamientos de ovnis suelen describir naves sin alas, sin escape visible, capaces de cambios repentinos de dirección y de flotar en silencio. Mientras la ciencia oficial sigue debatiendo su origen, algunos ven el trabajo temprano de Tesla como el eslabón perdido, no una innovación extraterrestre, sino una terrestre suprimida. Si el disco de Tesla era real y factible, significaría que la humanidad tuvo acceso a la propulsión antigravedad hace casi un siglo y permitió que se desvaneciera en el secreto. No porque fracasara, sino quizás porque tuvo demasiado éxito. Top 5. El motor antigravedad. De Tesla Douglas. En 1938 apareció una entrada breve y críptica en los archivos de la Junta de Aeronáutica Civil de Erie. Hacía referencia a un envío confidencial de Nikola Tesla en colaboración con la Douglas Aircraft Company, un gigante temprano de la aviación. El título del documento, Estudio de Propulsión Electrodinámica, Fase PRIN. Nunca ha salido a la luz el archivo completo, pero en la correspondencia que se conserva de los últimos años de Tesla se encuentra una sola frase garabateada al margen de la página de un cuaderno: la gravedad no es más que una sugerencia. Según los relatos de antiguos ingenieros de Douglas entrevistados décadas después, Tesla se acercó a la empresa no con planos, sino con principios. Propuso un sistema de propulsión que no requería combustión ni aerodinámica. En su lugar manipulaba lo que él llamaba el tejido espacial, mediante campos de alto voltaje que oscilaban rápidamente. Tesla creía que la gravedad podía superarse no mediante la fuerza bruta, sino creando distorsiones locales en el campo de energía circundante, lo que algunos físicos modernos podrían llamar ahora el vacío o el campo de energía de punto cero. El núcleo del diseño era un reactor cilíndrico con capas capacitivas giratorias, controlado por frecuencias moduladas. Tesla afirmaba que el motor podía crear zonas de repulsión alrededor de una nave, permitiéndole flotar y luego acelerar sin resistencia. Describió el vuelo silencioso, la elevación vertical y una clara falta de inercia durante los cambios de dirección. No eran ideas especulativas. Ya había esbozado la arquitectura décadas antes en sus notas privadas de la década de 1890, pero carecía de materiales y apoyo para construir un prototipo.
En memorandos internos recuperados años después de los archivos de aviación, los ingenieros describían las ideas de Tesla como matemáticamente desconcertantes, pero no imposibles. Una nota decía: el hombre no tiene bases en la física moderna y sin embargo su intuición produce efectos que no podemos modelar. A pesar del interés, Douglas nunca reconoció públicamente haber trabajado con Tesla. La financiación se agotó a principios de 1939 y el proyecto desapareció. Tras la muerte de Tesla, todos los materiales relacionados con la propulsión electrodinámica fueron retirados de sus pertenencias por agentes gubernamentales. El inventario del FBI no menciona dispositivos antigravedad, y ninguno de los herederos de Tesla recibió registros relacionados con diseños de aviación. Sin embargo, fragmentos de este conocimiento parecen haber migrado a otros lugares. En la década de 1950, el desertor aeroespacial alemán Hermann Oberth insinuó trabajos estadounidenses anteriores en plataformas de vuelo basadas en campos. En la década de 1960, documentos internos desclasificados de la Fuerza Aérea hacían referencia a la propulsión electrogravitatoria avanzada y al control de la asimetría de campo, teorías que guardan un asombroso parecido con el lenguaje no publicado de Tesla. Más misteriosamente aún, los propios libros blancos de Lockheed Martin en los años 90 esbozaban una plataforma teórica con propulsión de campo marginal capaz de manipular fuerzas similares a la gravedad. Nunca se han reconocido prototipos. Un técnico aeroespacial retirado afirmó que un prototipo parecido al diseño de Tesla fue probado brevemente en una instalación militar en el desierto de Mojave en 1955. Según su relato, el objeto flotó sin hacer ruido antes de perder la estabilización y caer como una piedra. Nunca se ha encontrado ningún registro oficial de tal prueba. Lo que hace que el motor antigravedad Tesla Douglas sea tan cautivador es que nunca requirió ciencia ficción. Solo requería la voluntad de ver la gravedad no como una ley, sino como una condición. Si Tesla tenía razón, entonces no hemos estado anclados por la naturaleza, sino por nuestra propia decisión de ignorar lo que él intentó mostrarnos. Top 6. El motor eléctrico autorrecargable. En 1931 tuvo lugar una misteriosa demostración en Buffalo, Nueva York. Se vio un automóvil Pierce Arrow modificado circulando durante más de una semana sin gasolina, sin baterías visibles y sin detenerse nunca a repostar. El hombre al volante era el sobrino de Nikola Tesla, Peter Szabo. Según su testimonio posterior, la fuente de energía del coche no estaba bajo el capó, sino en una pequeña caja de madera conectada al motor mediante unos simples cables. El propio Tesla estaba cerca, ajustando la caja con lo que Szabo describió como varillas de sintonización. El motor nunca se sobrecalentó, no emitió sonido alguno y no requirió ninguna entrada externa. Cuando se le preguntó de dónde procedía la energía, Tesla respondió al parecer: del éter que nos rodea. La historia nunca se confirmó oficialmente. No se tomaron fotografías. La caja de madera desapareció tras la prueba. El Pierce Arrow fue devuelto a su estado original y Tesla se negó a volver a hablar de la demostración públicamente. Pero para quienes conocían su trabajo, el concepto no era inesperado. Tesla había propuesto durante mucho tiempo que el universo estaba lleno de un medio invisible, no el espacio vacío, sino un mar de energía dinámica esperando ser aprovechada. En conferencias y patentes anteriores, Tesla describió sistemas que podían recolectar energía eléctrica ambiental, no por medios solares o mecánicos, sino mediante resonancia de alta frecuencia con el entorno circundante. Imaginó bobinas y circuitos sintonizados que podrían inducir una corriente a partir de las oscilaciones naturales del campo electromagnético de la Tierra. Una vez afirmó que cada punto del espacio contiene energía y que con la configuración adecuada, un motor podría obtener potencia indefinidamente. Una de las últimas patentes de Tesla, presentada en 1920, describía un aparato para la utilización de energía radiante. Aunque el lenguaje era vago, hacía referencia a placas conductoras, aislantes
y conexiones a tierra diseñadas para captar radiación de alta frecuencia. Aunque no era un diseño de motor completo, insinuaba una fuente de energía sin partes móviles y sin combustible, una que podría teóricamente accionar un motor eternamente, siempre que permaneciera dentro de un campo resonante. Tras la muerte de Tesla, nunca se recuperó ningún prototipo de motor autorrecargable. El inventario del gobierno de sus efectos no hace mención de ello. Los críticos descartaron la historia del Pierce Arrow como una invención. Sin embargo, en las décadas de 1960 y 70, varios científicos independientes intentaron replicar el concepto, afirmando haber logrado brevemente la sobreunidad, donde un dispositivo producía más energía de la que consumía. Todas estas afirmaciones fueron desacreditadas, clausuradas o misteriosamente abandonadas. En las décadas transcurridas desde entonces, la frase energía libre ha quedado relegada a la pseudociencia, pero desarrollos recientes en la recolección de energía ambiental, como los nanogeneradores triboeléctricos y los colectores de voltaje atmosférico, han empezado a hacerse eco de los principios que Tesla describió hace un siglo. La comunidad científica oficial mantiene que un motor no puede funcionar sin combustible, batería o corriente suministrada externamente. Sin embargo, Tesla nunca afirmó romper la física. Afirmó interpretarla de forma diferente. Si el motor autorrecargable de Tesla funcionó según lo informado, habría destruido por completo el concepto de economía de combustible. No más redes eléctricas, no más estaciones de carga, solo un dispositivo, infinitamente vivo, extrayendo del espacio que creíamos vacío. Quizás no es la ausencia de energía lo que nos limita, sino la ausencia de permiso. Top 7. La interfaz mente-máquina. En 1933, en medio de la economía desmoronada de la Gran Depresión y las crecientes tensiones mundiales, Nikola Tesla hizo una de sus declaraciones públicas más crípticas. Hablando ante una pequeña audiencia de ingenieros en el Hotel New Yorker, afirmó estar trabajando en un sistema que permitiría al cerebro humano comandar maquinaria directamente, sin cables, interruptores ni palabras habladas. El comentario fue recibido con silencio. Nadie pidió aclaraciones. La tecnología era impensable. Pero Tesla ya llevaba más de una década escribiendo sobre tales conceptos. En notas inéditas recuperadas de su correspondencia con investigadores médicos, Tesla teorizó que el cerebro producía firmas electromagnéticas distintas para diferentes pensamientos. Creía que aislando estas señales y entrenando a un receptor para detectarlas, las máquinas podrían responder a la intención humana en tiempo real. Lo llamó un circuito de resonancia consciente. A diferencia de las interfaces cerebro-máquina modernas, la propuesta de Tesla no requería implantes, solo un receptor de campo lo suficientemente sensible, sintonizado con la banda de impulsos mentales. En una carta fechada en 1934, Tesla describió un aparato prototipo compuesto por un auricular de bobina metálica y una rejilla de condensadores sintonizados. El dispositivo supuestamente traducía la intención cognitiva en instrucciones eléctricas que podían accionar una armadura motorizada. Señaló una serie de pruebas en las que la máquina se movía según el impulso mental del sujeto, a pesar de que no había movimiento muscular. No existen fotografías, nunca se nombró a ningún testigo. Tras su muerte en 1943, ninguno de los papeles de Tesla incluía esquemas completos de esta interfaz. Sin embargo, en los archivos del FBI publicados décadas después, un inventario clasificado mencionaba un dispositivo de amplificación de señales neuronales y un registrador de señales cerebrales entre los objetos incautados. Estos fueron descritos más tarde en informes oficiales como conceptos experimentales no funcionales, pero los propios dispositivos nunca fueron devueltos a la familia de Tesla y no han aparecido en ningún museo o colección. Mientras tanto, a partir de finales de la década de 1940, tanto las agencias de defensa soviéticas como las estadounidenses empezaron a invertir en investigación relacionada con la monitorización de ondas cerebrales, el neurofeedback y la influencia conductual remota. El proyecto Artichoke y más tarde el MK Ultra
Intentaron descodificar y manipular estados mentales mediante estímulos electromagnéticos. Algunas de las primeras máquinas de EEG guardaban un parecido con las crudas descripciones de Tesla, aunque nunca se le atribuyó el mérito. En la década de 1970, artículos de investigación militar reconocían la viabilidad de la detección no invasiva de impulsos neuronales para el manejo remoto de maquinaria. El mundo civil no vería interfaces cerebro-computadora comerciales hasta décadas después, pero los cimientos podrían haber sido sentados ya, silenciosamente, por el propio Tesla. Lo que hace que el enfoque de Tesla sea tan inquietante es su sencillez. Si el cerebro humano puede transmitir intenciones y si se puede hacer que una máquina las reciba, entonces toda la cadena de acción humana, tacto, habla, movimiento, se vuelve obsoleta. El pensamiento se convierte en ejecución. Los sistemas cerebro-máquina más avanzados de hoy todavía requieren algoritmos complejos, implantes quirúrgicos e inteligencia artificial. Tesla no imaginó nada de eso. Vio un mundo donde la propia conciencia era una frecuencia, una que podía ser sintonizada, capturada y dirigida como cualquier otra onda del espectro electromagnético. Si tenía razón, y si tal sistema llegó a probarse alguna vez, las implicaciones van más allá de la tecnología. Llegan al libre albedrío, a la privacidad y a la naturaleza misma del ser. Y quizás por eso desapareció. Top 8. El modelo de red eléctrica mundial. En una carta de 1904 a su viejo amigo y seguidor, Robert Underwood Johnson, Nikola Tesla describió un plan tan audaz que rozaba lo delirante, un sistema global de energía inalámbrica que no funcionaría a través de cables ni líneas de transmisión, sino a través de la propia Tierra. Cada hogar, cada fábrica, cada máquina, alimentada desde el aire, extraída de una fuente única, sin contador, sin control. Tesla creía que sería el gran igualador de la civilización humana. Y quizás por esa misma razón nunca se permitió que sucediera. Tesla imaginó un mundo donde la energía pudiera transmitirse de forma inalámbrica a través de continentes, utilizando una red de torres, similares al malogrado proyecto Wardenclyffe. Cada torre actuaría a la vez como transmisor y receptor, aprovechando la resonancia natural de la Tierra y la conductividad atmosférica para hacer circular corriente de alto voltaje por todo el globo. En palabras del propio Tesla, se trataba de un sistema mundial capaz no solo de comunicarse, sino de suministrar energía eléctrica ilimitada a cualquier punto de la Tierra. En los cuadernos de sus experimentos en Colorado Springs, Tesla registró frecuencias de resonancia terrestre mensurables y demostró la capacidad de encender lámparas inalámbricas a más de 100 pies de la fuente. Descubrió que con técnicas precisas de sincronización y conexión a Tierra, la energía podía viajar por la superficie del planeta como las ondas en un estanque. Creía que la Tierra actuaba como un vasto conductor y que, con suficientes estaciones, una onda estacionaria de energía utilizable podría dar la vuelta al mundo. Las implicaciones de esta idea eran asombrosas y amenazantes. Los documentos de Tesla incluyen correspondencia con patrocinadores financieros en la que promete que la energía será gratuita para todos los hombres. Cuando J.P. Morgan descubrió que la visión de Tesla incluía energía sin contador, la financiación se cortó bruscamente. Sin la capacidad de controlar o cobrar por la energía, el proyecto no tenía cabida en un mundo dirigido por monopolios de servicios públicos y varones industriales. Wardenclyffe quedó en silencio y Tesla nunca volvió a intentar construir una estación global. Pero, ¿qué pasó con el diseño? En los años posteriores a la muerte de Tesla, las agencias federales confiscaron cientos de sus documentos. Los inventarios oficiales no mencionaban ninguna red eléctrica mundial, pero fragmentos de la idea reaparecieron en otros lugares. En la década de 1950, investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore experimentaron con la transferencia de energía tierra-ionosfera. En la década de 1980, el ejército de los EEUU puso en marcha HARPy, un proyecto destinado a estudiar la transmisión atmosférica mediante ondas de alta frecuencia. Ninguno de los programas reconoció a Tesla,
pero ambos reflejaban aspectos de sus notas. Unos años antes de morir, Tesla concedió una entrevista críptica en la que afirmó: "La Tierra tiene su propio latido, y he aprendido a sintonizar con él". Cuando se le preguntó por su aplicación práctica, se negó a dar más detalles, añadiendo solo: "Ese conocimiento debe permanecer custodiado". En los últimos años, estudios de resonancia global de baja frecuencia han confirmado la existencia de las resonancias de Schumann, ondas electromagnéticas estacionarias dentro de la atmósfera terrestre, exactamente como predijo Tesla. Pero hoy en día no existe ningún sistema para aprovecharlas como energía, y ninguno de los esquemas completos de la red global de Tesla ha salido a la luz. Si se hubiera permitido la existencia de tal sistema, infraestructuras enteras estarían obsoletas. Las naciones ya no podrían ser rehenes del petróleo, el carbón o incluso la energía nuclear. El equilibrio del poder mundial, financiero y político, cambiaría de forma irreversible. Quizás por eso el silencio a su alrededor ha sido tan absoluto. Top 9. El dispositivo de control mental. En 1935, durante una oscura entrevista con un periodista del New York American, Nikola Tesla hizo una declaración que apenas se notó en aquel momento. Afirmó haber desarrollado un sistema que podía influir en la mente humana de forma remota utilizando campos electromagnéticos sintonizados con precisión. La prensa, fascinada con sus otros inventos, ignoró el comentario. Pero enterrados en los escritos personales de Tesla, descubiertos solo después de su muerte, había bocetos escalofriantes de un dispositivo etiquetado como oscilador psicotrónico. Lo que describía no era otra cosa que la manipulación inalámbrica del pensamiento. Tesla había estudiado durante mucho tiempo los efectos de los campos eléctricos en el cuerpo humano. Ya en la década de 1890 había demostrado la capacidad de pasar corriente por su cuerpo sin daño alguno, encender bombillas con los dedos y generar campos de alta frecuencia que hacían vibrar objetos metálicos. Pero también notó extraños efectos fisiológicos y psicológicos, desorientación, cambios de humor e incluso alucinaciones auditivas. Creía que el cerebro funcionaba como una especie de receptor, sintonizado con el entorno electromagnético. En cuadernos que ahora se encuentran en colecciones privadas, Tesla escribió sobre experimentos con frecuencias pulsadas para afectar a estados mentales de calma, agitación y sumisión en animales. Hipotetizó que cada estado emocional correspondía a una banda de frecuencia mensurable y que, al transmitir estas frecuencias desde una fuente remota, se podían arrastrar las ondas cerebrales de un sujeto sin que éste se diera cuenta. Lo llamó resonancia inducida de oscilación neuronal. Nunca se ha localizado ningún prototipo funcional del dispositivo. Sin embargo, en 1943, cuando Tesla murió, agentes gubernamentales de la Oficina de Propiedad de Extranjeros incautaron más de 2 baúles de papeles y aparatos. Uno de los objetos enumerados, y más tarde tachado en las publicaciones públicas, se describía como un emisor compacto con calibración de frecuencia de campo. El Dr. John G. Trump, encargado de revisar los materiales de Tesla, afirmó que no había nada que afectara a la seguridad nacional, pero en privado dijo a sus colegas que algunos de los documentos rozaban la especulación peligrosa. Tras la muerte de Tesla, el interés por la manipulación de las ondas cerebrales tomó un giro más oscuro. En la década de 1950, la CIA puso en marcha el proyecto MK Ultra, un programa clandestino que exploraba el control mental mediante drogas, hipnosis y medios electromagnéticos. Documentos desclasificados revelan múltiples experimentos que utilizaban ondas de radio de baja frecuencia y señales de microondas pulsadas para alterar patrones de pensamiento. Aunque supuestamente estos proyectos no estaban relacionados con Tesla, sus métodos eran asombrosamente similares a los que él describió décadas antes. En 1976, la Unión Soviética acusó a Estados Unidos de realizar pruebas de influencia electromagnética al personal de su embajada, una afirmación apoyada más tarde por informes de mareos, náuseas y enfermedades inexplicables. Estas acusaciones dieron lugar a investigaciones en el Congreso y renovaron la preocupación pública por las armas psicotrónicas. Aún así, nunca se estableció un vínculo oficial con Tesla.
La neurociencia moderna ha demostrado que la actividad cerebral puede alterarse sutilmente mediante la estimulación magnética transcraneal. Hoy existen dispositivos comerciales que mejoran el estado de ánimo, la concentración o el sueño mediante pulsos electromagnéticos dirigidos. Estos avances han sido bien recibidos por la ciencia, pero se basan fundamentalmente en la idea de que el cerebro humano puede modularse externamente sin tacto, sonido ni vista. Tesla pudo haberlo visto venir, pero quizás comprendió el peligro con demasiada claridad. En sus escritos posteriores advirtió: comandar máquinas por el pensamiento es poder, comandar hombres por el pensamiento es tiranía. Si su dispositivo llegó a existir y a funcionar, entonces no solo fue ocultado, fue enterrado. Top 10. El diseño de la torre oscilante. En el invierno de 1903, mientras la nieve cubría los tranquilos terrenos de Shoreham, Long Island, Nikola Tesla se detuvo bajo su imponente experimento, la torre Wardenclyffe, y habló de algo que pocos comprendían, no de ondas de radio ni de electricidad inalámbrica, sino de las vibraciones de la propia Tierra. Creía que la torre podía hacer algo más que transmitir señales o energía. Podía crear una resonancia lo suficientemente fuerte como para alterar el comportamiento de la propia corteza electromagnética del planeta. Tesla no estaba simplemente construyendo una torre de comunicación, estaba construyendo un oscilador global. El diseño nunca se completó oficialmente. La torre, con sus 187 pies de altura y su enorme cúpula de cobre, fue desmantelada antes de que su verdadero propósito llegara a materializarse. Pero ocultos entre los bocetos y diarios experimentales de Tesla había fragmentos de otro diseño, un avanzado sistema de oscilación integrado en los cimientos de la torre. Tesla creía que sintonizando los impulsos eléctricos a la frecuencia de resonancia de la Tierra, podía enviar ondas de choque a través de la ionosfera, influir en las condiciones atmosféricas y, potencialmente, provocar respuestas sísmicas. En su laboratorio de Colorado Springs, Tesla ya había demostrado descargas eléctricas de alta frecuencia que producían rayos artificiales e ionizaban el aire circundante. Registró fenómenos meteorológicos antinaturales durante las pruebas, cambios repentinos de viento, caídas de presión atmosférica y patrones aurorales inexplicables. En una ocasión afirmó haber creado una perturbación meteorológica local que se extendió por millas. Empezó a referirse a la Tierra como un conductor vivo, sensible a una estimulación energética precisa. Los escritos de Tesla sugerían que Wardenclyffe era la primera de varias torres planificadas, cada una destinada a crear un campo armónico entre continentes. Teorizó que estas torres podrían manipular la resonancia de Schumann, la frecuencia electromagnética natural del planeta. Con un control cuidadoso, creía que podría ser posible influir no solo en el clima, sino en la propia conciencia humana, la cual especulaba que funcionaba en bandas de frecuencia cercanas. Tras la destrucción de la torre en 1917, el trabajo de Tesla sobre la resonancia global cesó. Sus notas sobre la sintonización atmosférica nunca se recuperaron. Tras su muerte, ninguno de los documentos incautados por el FBI mencionaba campos de oscilación ni sistemas georresonantes. Sin embargo, a lo largo del siglo XX aparecieron tecnologías similares bajo nombres diferentes. En la década de 1980, el gobierno de EEU puso en marcha el programa de investigación de aurora activa por alta frecuencia, HAARP, en Alaska. Presentado públicamente como un estudio científico de la ionosfera, la instalación empleaba transmisores de radio de alta potencia para manipular la atmósfera superior, de forma muy parecida a como describió Tesla. Las capacidades de HAARP siguen siendo clasificadas, pero en comunicaciones internas filtradas a principios de la década de 2000, los ingenieros hacían referencia a pruebas de campo armónico y a la conformación de respuesta resonante. Investigadores independientes señalaron que las transmisiones de HAARP coincidían con formaciones nubosas inusuales, fluctuaciones rápidas de temperatura y, en algunos casos, temblores localizados. Los funcionarios negaron cualquier conexión con las teorías de Tesla. Sin embargo, las similitudes son difíciles de ignorar.
Si la torre oscilante de Tesla hubiera alcanzado todo su potencial, podría haber dado a la humanidad el poder de remodelar su entorno, invocar la lluvia, calmar tormentas o incluso inducir terremotos. Pero ese poder conlleva un coste tácito. Hacer vibrar la propia Tierra es tocar el pulso fundamental del planeta. Es una fuerza que no está hecha para manos descuidadas, y quizás alguien, en algún lugar, decidió que la torre ya había llegado lo suficientemente lejos. Estas 10 invenciones perdidas de Nikola Tesla no existen de forma aislada. Forman un patrón escalofriante, uno que sugiere la eliminación sistemática de ideas consideradas demasiado disruptivas, demasiado transformadoras o quizás demasiado incontrolables. Cada dispositivo, desde el rayo de la muerte hasta la torre oscilante, representaba algo más que ingenio científico. Encarnaban el potencial. Y ese potencial, hacer que la energía fuera gratuita, desafiar la gravedad, conectar la mente y la máquina, amenazaba la arquitectura misma del poder que gobierna nuestro mundo moderno. Esta no es simplemente la historia de un hombre y un puñado de patentes olvidadas. Es el plano de una supresión coordinada. Los cuadernos de Tesla no se perdieron en un incendio ni se dispersaron con el tiempo. Fueron incautados, categorizados, sellados. Su equipo de laboratorio desapareció bajo autoridad militar. Su nombre, antaño sinónimo de genio, se desvaneció en notas al pie, sustituido por otros más fáciles de manejar, más rentables, menos revolucionarios. Los mecanismos de supresión son inquietantemente coherentes. Las agencias gubernamentales intervinieron en el momento en que Tesla murió. Los testigos fueron ignorados o desacreditados. Los diagramas se desvanecieron. Los pocos documentos que salieron a la luz estaban fragmentados o censurados. Y todo el interés público por el trabajo más radical de Tesla se desvió hacia narrativas más seguras: radio, corriente alterna, iluminación fluorescente. Útiles, pero incompletas. Inofensivas. Pero si tan solo una fracción de los inventos perdidos de Tesla fueran reales, el coste de su desaparición es incalculable. La energía global gratuita podrían haber desmantelado los imperios del petróleo. La propulsión antigravedad podría haber acabado con el transporte basado en combustibles fósiles un siglo antes. La maquinaria controlada por la mente podría haber remodelado el potencial humano y la discapacidad. Y tecnologías como la máquina de terremotos o el rayo de la muerte, aterradoras por su alcance, podrían haber cambiado el equilibrio del poder militar para siempre. En cambio, cada una de esas ideas fue enterrada. No porque no funcionaran, sino quizás porque lo hicieron. Y las consecuencias de ese borrado se extienden mucho más allá de Tesla. El plano se ha repetido a lo largo de décadas. Los visionarios desaparecen. Los avances son desacreditados. Los experimentos se clausuran. Lo que sobrevive es lo que se puede controlar. Lo que desaparece es lo que podría liberarnos. Incluso ahora, los innovadores modernos que intentan construir sobre el legado de Tesla se enfrentan al ridículo, a obstáculos legales o a misteriosas desapariciones propias. La historia continúa, silenciosa e invisible, tras los muros de programas clasificados y archivos olvidados. Así que nos queda una verdad inquietante. La pregunta no es si existieron los inventos de Nikola Tesla. La pregunta es, ¿por qué no se permitió al mundo verlos? Y si el mundo aún no está preparado, ¿quién decide qué se permite descubrir a la humanidad? Hasta que esas respuestas salgan a la luz, el legado de Tesla permanece no en lo que hemos construido, sino en aquello que nunca se nos permitió construir. Si estos planos perdidos han cambiado tu forma de ver la historia de la tecnología, suscríbete a nuestro canal y dale a me gusta a este video. Estamos desenterrando la historia que intentaron enterrar. Plantemos juntos las semillas del futuro. El próximo tesoro oculto será revelado pronto.